de aves que existen en el planeta, solo 4 son considerados como marinos, los cuales son los esfiniciformes, es decir, los pingüinos, los pelicaniformes, todos los grupos pertenecientes a los pelícanos, bobos, aningas, cormoranes, rabijuncos, que son estos de aquí de la cola larga, y las tijeretas son conocidos, son parte de los procelariformes, y los caradriformes, que son prácticamente los playeros, que también pertenecen las gaviotas y los álcidos. Los álcidos son estos pequeños de aquí, son los que sustituyen a los pingüinos en el hemisferio norte, y los jaggers como este de aquí, ¿no? Eh, bueno, de todas las especies de aves marinas, esos son los principales grupos que existen, y de todas las especies que existen, el, al menos el 30% o el 40% de las aves marinas se encuentran bajo algún nivel de riesgo en el planeta, ¿no? Para esto yo les voy a platicar un poquito de la demografía general. Entonces, se sabe que la demografía es el estudio del tamaño, la estructura y la sustitución de los individuos dentro de una población. La demografía se comenzó a estudiar principalmente para poder pronosticar el crecimiento de una población. En aves marinas, la población está determinada por el número de huevos puestos y la sobrevivencia de los individuos dentro de esta misma población. Sin embargo, estos caracteres pueden ser diferentes dependiendo de los órdenes, de las familias o incluso de las especies. Como ejemplo pongo a la gaviota occidental, que es una gaviota, como la mayoría de ellas, que prácticamente puede llegar a poner 3 huevos, criar durante 60 días a 3 pollos y lograr que estos 3 pollos sean exitosos. Es decir, capaz de alimentar y hacer que sobrevivan 3 individuos es un trabajo bastante extenuante, ¿no? Y puede ser tan diferente como el estilo de vida de los albatros. Aquí les presento el albatro de Laysan, que anida en Isla Guadalupe, la única población de albatros que existe en territorio mexicano. Esta especie logra poner un solo huevo por temporada o por año, y esta especie lo que hace es prácticamente atender a su pollito durante 120, más de 120 días, que es lo que logren desarrollar el tamaño suficiente para aprender a volar. Y llega incluso los caracteres demográficos entre diferentes especies, como lo son estos dos. Se sabe que la gaviota occidental, que es la de arriba, no sé si alcancen a ver el puntero, la gaviota occidental puede llegar a vivir entre 20, aproximadamente 20 años, ¿no? Mientras que el albatros de Laysan se sabe que el individuo más longevo que existe en la actualidad tiene 79 años y aún sigue poniendo huevos con toda la actitud, año con año. Esto es un individuo de las islas Hawái, donde está la población de albatros de Laysan más grande y más importante del planeta. Pero bueno, así de diferentes son los caracteres demográficos que pueden presentar algunas de las aves, al menos específicamente para las aves marinas, ¿no? Dentro de las aves marinas, uno de los grupos más representativos en el Golfo de California son las gaviotas. Yo sé que a muchos no nos atraen tanto las gaviotas, pero ya después de que conozcamos un poquito del estilo de vida de estos animalitos, espero despertar su interés un poco más, ¿no? Pertenecen la mayoría de las gaviotas pertenecen a la familia Laridae, con aproximadamente 119 especies descritas en todo el globo, mientras que 22 especies se han descrito o se han observado en territorio mexicano. De estas 22 especies, únicamente 17 son posibles verlas
en Baja California Sur. Esto incluye algunas aves raras, un avistamiento raro, ¿no? Estos datos los obtuve de la página de eBird, que es prácticamente disponible para todos. Si gustan buscar imágenes, ahí pueden hacerlo. Bueno, tenemos 17 especies de gaviotas en Baja California Sur, pero de las cuales a mí me gustaría resaltar un poquito acerca de la gaviota de patas amarillas o gaviota baja californiana, como últimamente se le ha comenzado a nombrar. La gaviota de patas amarillas o Larus libens es un ave que pertenece al orden Caradriforme. Junto con los charranes, rayadores y los jaggers forman a la familia Laridae. Esta especie se reproduce una sola vez al año y su cronología reproductiva se ubica entre los meses de marzo y junio. En su periodo postreproductivo se puede dispersar hacia el norte, hacia el mar de Salton, en California, hasta esta zona de acá. Y hacia el sur se le puede observar hacia el estado de Nayarit, que es el límite sureño de esta especie. Las islas e islotes que utilizan como sitios de reproducción la gaviota de patas amarillas se encuentran exclusivamente dentro del Golfo de California. Desde la zona de las Grandes Islas, en la parte media del Golfo, hasta... Voy a buscar... hasta la parte sur del mismo. Esta especie se encuentra sujeta a protección especial bajo la ley mexicana NOM 059, mientras que la IUCN le ha agregado a la lista roja de especies amenazadas como preocupación menor. Se sabe que esta especie anida en más de 80 islas, o al menos eso es lo que menciona Anderson por ahí de los años 80, y se estima que la población podría estar entre las 20,000 parejas. Sin embargo, algunos autores creen que esta información ha sido un poco sobreestimada, dejando en duda el tamaño de la población real. En la actualidad, muchas de las poblaciones de aves marinas son afectadas por factores como destrucción de hábitat, introducción de especies no nativas, pesca incidental o disturbio humano. Es por eso que la estimación de los tamaños poblacionales de aves marinas se han convertido en una herramienta crucial para poder entender la dinámica poblacional y el manejo de las prioridades para estas especies en riesgo. Dado que el tamaño de las poblaciones cambia en función de los nacimientos, muertes, inmigración y emigración, es decir, parámetros demográficos, se requieren estudios de este tipo bien detallados para poder entender los procesos que dan origen a la variación de los tamaños poblacionales a través del tiempo. Perdón. Esta especie, Larus libens, ha sido poco estudiada y solo existen algunos trabajos que abarcan tópicos como relaciones presa-depredador, comportamiento o distribución. La especie fue descrita en 1919 como una subespecie de Larus occidentalis. Sin embargo, es hasta 1983 que se determina que es una especie completamente diferente y se le da el nombre de Larus libens como una especie nominal. Para la Bahía de La Paz se han descrito algunos aspectos de la biología de esta especie, en las cuales incluyen caracteres demográficos como los tamaños coloniales, tamaños de nidada y algunos casos éxitos reproductivos. De estos trabajos que aquí les muestro destacan principalmente dos. No son los únicos, pero sí son los más cercanos a mi trabajo, los cuales fueron los publicados por Carmona y Zárate en el 92, con datos de 1989, y los de Carmona y los de Zárate, perdón, en 1995, con datos de 1990. Además, algunos otros proyectos han determinado las diferencias dietéticas en la especie,
Y actualmente el laboratorio en el que trabajo, a partir de 2018, estamos trabajando en un proyecto de anillamiento de esta especie dentro del archipiélago Espíritu Santo y la Bahía de La Paz. Ya les platicaré un poquito más adelante si tienen dudas acerca de qué se trata. Entonces, ¿por qué estudiar esta ave? ¿Por qué trabajar con ella? Sabemos que esta especie es la población más pequeña de gaviotas que existe dentro de Norteamérica. Y además, hasta la actualidad, no hay una estimación reciente de sus números poblacionales. También se considera como una ave marina endémica del Golfo de California. No es la única, sin embargo, sí una de las pocas. Comparte también este mismo carácter con la gaviota plomisa o Larus hermani. Pero es una ave marina endémica, la gaviota de patas amarillas del Golfo de California. Y además, en la última ficha de evaluación ecológica de las áreas naturales protegidas de Baja California Sur, se describe que no hay información suficiente para poder establecer el estado actual y la tendencia poblacional de la especie Larus livens. Por esta razón, es necesario actualizar los parámetros demográficos y las tendencias históricas de la gaviota de patas amarillas Larus livens que anidan en el archipiélago de Espíritu Santo y la Bahía de La Paz en México. Entonces, para poder abordar este trabajo, yo me planteé varios objetivos para poder desarrollar durante mi tesis de maestría, los cuales fueron el primero, uno, determinar el tamaño de las colonias dentro del archipiélago de Espíritu Santo y la Bahía de La Paz, calcular el tamaño de nidada en cada una de las colonias, estimar el éxito reproductivo por cada una de las colonias, poder determinar la fenología reproductiva y la estructura de la colonia en Isla Gaviota, que es una de las áreas de estudio más en las que se llevó a cabo más el esfuerzo de trabajo. Y por último, tratar de estimar la sobrevivencia basado en historias de vida. Entonces, con esto les voy a platicar el área de estudio en la que estuve trabajando. Estos fueron 5 sitios, 4 dentro del archipiélago Espíritu Santo, los cuales ahora sí que los muestreos fueron llevados a cabo en Isla Ballena, que es esta de aquí, Isla Gallo, Isla Gallina y en Playa La Bonanza, donde durante la temporada reproductiva la gaviota de patas amarillas establece sus colonias. Además, también se incluyó la colonia canida en Isla Gaviota, esta de aquí, ubicada con morado en el mapa más grande, ¿no? La isla Gaviota es la isla más sureña de la Bahía de La Paz y se ubica a 800 metros al norte de la Bahía Pichilingue y a 500 metros de la playa más cercana, que es el Zorrillito justamente enfrente, ¿no? De todos estos sitios son parte del área de protección de flora y fauna islas del Golfo de California, Baja California Sur, que es la parte terrestre. Y para realizar la parte de campo, a partir de la tercera semana de marzo y hasta la tercera semana de junio, se realizaron visitas quincenales en Isla Ballena, Isla Gallo, Isla Gallina y en Playa La Bonanza, dentro del archipiélago Espíritu Santo, y cada 3 días en Isla Gaviota, al sureste de la Bahía de La Paz, para dar seguimiento a la puesta, a la eclosión de los huevos, al crecimiento de los pollos durante toda la temporada reproductiva. Para las visitas que realicé en el archipiélago de Espíritu Santo, estas fueron llevadas a cabo con ayuda de una embarcación con motor fuera de borda y en colaboración con los guardaparques de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Como ya les mencioné, estas visitas fueron realizadas cada 15 días. Y para las visitas en Isla Gaviota, yo realicé ahora sí que recorridos cada 3 días con ayuda de un kayak, ¿no? Durante las visitas subsecuentes a las colonias, se marcaron todos los nidos activos, es decir, todos los nidos que tuvieron al menos
un huevo puesto. Todos los huevos que se tuvieron con certeza el orden de puesta, se marcaron con un plumón de tinta indeleble no tóxica, con las letras A el primero, B el segundo y C el tercero. Esto para poder ayudarnos a darles un seguimiento individual a cada uno de los pollitos. Con esto se llevó a cabo un conteo total de los huevos y una vez eclosionados los huevos, se marcaron a los pollos. Además, también ahora sí que el conteo de los huevos, se tomaron medidas biométricas como largo y ancho del huevo para futuros análisis que ya les presentaré un poquito más adelante. Con la eclosión de los pollitos, se marcaron a los pollos recién nacidos con un papel plastificado, debido a que como tienen el tarso muy pequeño, existía la posibilidad de que si le colocábamos el anillo directo que íbamos a estar utilizando de Darvik, podría caérselo, ¿no? Entonces, recién nacidos se les colocó un papel plastificado donde se les puso el número del nido y el orden de puesta de su huevo. Y después, con el seguimiento de la temporada reproductiva, a los pollos que sobrevivieron al menos 20 días de nacidos, se les colocó un anillo de Darvik en la pata izquierda o de plástico y un anillo de metal en la pata derecha. El anillo de Darvik presenta un código alfanumérico visible a la distancia para poder darle un seguimiento individual a lo largo del tiempo. Y el anillo de metal con números un poquito más pequeños se le colocó en la pata derecha, los cuales sirven para darles un seguimiento un poquito más a largo plazo, ¿no? Como ya les mencioné, se coordinaron esfuerzos con el personal de la CONAMP para poder darle seguimiento durante los monitoreos mensuales para la búsqueda de los individuos anillados. Es decir, el resto de la maestría estuve trabajando con ellos para buscar anillos y poder darles, construir las historias de vida de esta especie, ¿no? Ya les platicaré un poquito más acerca de esto. Entonces, ¿cuáles fueron los parámetros demográficos que a mí me interesaron? Para esto, el tamaño de las colonias yo la determiné como el número de nidos activos por colonia que encontré. El tamaño de nidada fue el número de huevos promedios por nido en cada colonia. Y el éxito reproductivo se determinó como el número de volantones, es decir, aquellos individuos que lograron sobrevivir más de 20 días al nacimiento, entre el número de huevos puestos por nido. Entonces, esto se determinó como el éxito reproductivo. Además, por medio de la captura, marcaje y recaptura, se construyeron las historias de vida que no son más que, ahora sí que la frecuencia de observación de estos individuos por diferentes meses. Hice una base de datos en la cual se coloca el año y se va el mes, mejor dicho, enero, febrero, marzo, y con las salidas de monitoreo, si algún individuo se lograba observar en la parte de las filas, yo colocaba un número 1, ¿no? Es prácticamente una base de datos de unos y ceros. Los unos me permite saber cuáles fueron observados, qué individuos fueron observados, y los ceros, pues prácticamente los que no fueron observados, ¿no? Con esta historia de vida, con la construcción de esta base de datos, yo pude realizar un análisis llamado Cormack-Joly-Sever, que es prácticamente un análisis que me permite determinar la supervivencia aparente y también me permite determinar la probabilidad de recaptura. Ahora sí que los datos de captura y recaptura
fueron de 408 aves marcadas a partir del año 2018, que incluyen todos los individuos marcados a partir de 2019 y 2020, y reobservados en 22 periodos menstruales, perdón, y reobservados en 22 periodos mensuales de muestreo, desde mayo de 2018 hasta el 2020. En nuestro análisis, como ya les mencioné, se utilizó el análisis de Cormack-Joly-Sever, ¿no? Que es para poblaciones cerradas. Aunque el modelo toma en cuenta que los animales pueden morir entre ocasiones, no considera los nacimientos y las emigraciones de nuevos individuos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que encontré en mi trabajo? De las 4 colonias de Larus Livens que se monitorearon dentro del archipiélago Espíritu Santo en la temporada 2019, Isla Ballena, que se muestra en verde, fue la que presentó una mayor cantidad de nidos activos con un total de 29. En Playa La Bonanza se encontró 19 nidos activos, en Islote Gallo se presentaron 16 nidos activos, mientras que la colonia más pequeña fue la Isla Gallina con 6 nidos activos. En Isla Gaviota, al sur de la Bahía de La Paz, en Rosita, se encontró un total de 74 nidos activos, por lo cual se consideró como la colonia más grande de toda el área de estudio en la que trabajé. Entonces, bajo la premisa de que por cada nido activo hay una pareja de gaviotas en reproducción, se puede determinar que dentro del archipiélago Espíritu Santo, es decir, las primeras 4 barras, se establecieron 70 parejas reproductivas o 140 individuos reproductores, mientras que en Isla Gaviota fueron de encontrar 74 parejas reproductivas, es decir, 148 individuos reproductores. Entonces, prácticamente la más grande es Isla Gaviota con 74 individuos. Mientras que en el archipiélago Espíritu Santo, la población es un poco menor. En las 4 colonias asentadas en los islotes del archipiélago Espíritu Santo, se formaron colonias pequeñas, es decir, entre 6 y 30 nidos activos. En general, los tamaños poblacionales observados en el archipiélago durante la temporada reproductiva 2019 son similares a los registrados por Zárate en 1995 en los mismos sitios. Aquí podemos ver que en el trabajo de Zárate, en color verde, prácticamente, perdón, en el archipiélago Espíritu Santo, en el cuadro verde, en 1990 Zárate encuentra que hay únicamente en Isla Ballena 15 nidos activos. Yo encontré que hay prácticamente el doble, 30. En Isla Gallo, en 1990, se encontraron 15 nidos activos o 15 parejas reproductivas, mientras yo encontré 16 parejas reproductivas. En 1990 se encuentra que en Isla Gallina hay 18 parejas reproductivas, mientras que en mi trabajo yo encontré una disminución y únicamente encuentro 6. Aunque parecen diferentes, son relativamente similares. No pasan de los 30 individuos. Hunt y colaboradores atribuyen que el comportamiento gregario comparado con otras gaviotas debe considerarse el acceso al mar. Esto debido porque es un factor importante para que los pollos del ali puedan termorregular en el agua y por lo tanto requieren el libre paso entre los nidos y la costa. Si a eso se suma que el ali presenta un comportamiento territorial muy marcado, que es evidente para que los pollos puedan dirigirse al mar sin invadir territorios vecinos, cada uno de los nidos debe tener un corredor particular y por lo tanto la cantidad de nidos que se puede asentar en un área determinada se ve disminuida. Por otro lado, entonces, lo que Carmona y Zárate mencionan es que debido a la gran agresividad que existe entre esta especie, entre la gaviota de patas amarillas,
A pesar de que las áreas de estudio podrían tener un poquito más de individuos en un solo lugar, la alta agresividad hace que se dispersen dentro de una zona y abarquen un poquito menos de espacio, ¿no? Sin embargo, el tamaño de la población registrada en Isla Gaviota durante 2019, y incluyo también un ejercicio hecho en 2020, en el cual también llevé a cabo el conteo, se puede observar que prácticamente fue mucho mayor a lo registrado por Carmona y Zárate en 1992 y en 1995, donde se encontraron únicamente 17 y 16 nidos respectivamente, ¿no? Prácticamente en 30 años se ha cuatruplicado la población de Isla Gaviota. Entonces, con esto se me cae la teoría de la agresividad. Entonces uno dice, ¿por qué se supone que es tan agresiva en Isla Gaviota? Siguen observando un montón de pájaros anidándose en el sitio, ¿no? Entonces, ya platicaremos un poquito más a fondo acerca de esto. Entonces, lo que Isla Gaviota nos permite saber es que donde el tamaño de la población se multiplicó más de 4 veces en 30 años, es decir, en Isla Gaviota, se ubica prácticamente 800 metros al norte de la bahía Pichilingue, 500 metros de las playas públicas más cercanas, siendo esta la del Zorrillito. Esto permite a la población de Isla Gaviota una mayor interacción e influencia con la mancha urbana. Tomando en cuenta que las gaviotas tienen hábitos alimenticios generalistas, capaces de explotar una gama más amplia de tipos de alimentos, más que otras aves marinas, no sería raro pensar que en las colonias más cercanas a la ciudad de La Paz se está aprovechando la disponibilidad de los residuos de origen antrópico, lo cual podría ser un factor que ha impulsado la diferencia en el tamaño poblacional entre las colonias del archipiélago e Isla Gaviota. Prácticamente, nosotros como seres humanos estamos alimentando a la colonia que anida en Isla Gaviota, ¿no? Y un ejemplo similar en Latinoamérica es lo que sucede en las costas de Argentina, donde la gaviota cocinera o larus dominicanos se alimenta durante todo el año en vertederos de basura en la mayoría de las ciudades y pueblos costeros, por lo que un número importante de las colonias que se reproducen cerca de las áreas urbanas se encuentran en expansión. La información sugiere que un largo porcentaje de las poblaciones costeras hacen un uso regular de las fuentes de alimentos relacionadas con el ser humano, lo que ha tenido un efecto significativo en la dinámica poblacional de la gaviota cocinera y ha sido responsable de la expansión observada a finales de los años 90 en esta especie. Por lo tanto, no sería raro que la gaviota de patas amarillas estuviera aprovechando esta disponibilidad de los alimentos de origen antrópico y podría estar detonando la diferencia en las tendencias poblacionales entre las colonias del norte y del sur de la Bahía de La Paz. Acerca del tamaño de nidada, en todas las colonias el número de huevos puestos por nido varió entre 1 y 3 huevos. En Isla Gallo no se encontraron nidadas de un huevo y en Isla Gallina no hubo nidadas con 2 huevos. La moda o el tamaño de nidada para Lali prácticamente es, la mayoría pone 3 huevos, que es un número de huevos común en la familia Laridae, y prácticamente en el género Larus podemos determinar que los tamaños de nidada varían, como ya les mencioné, ya específicamente entre 2.4 y 2.9 huevos, incluyendo Larus occidentalis. Larus occidentalis es la gaviota más cercana taxonómicamente a la gaviota de patas amarillas. Únicamente hay una especie de gaviota que pone menos de 2 huevos, que es la gaviota maori o Larus bulleri,
que registra tamaños de promedio nidada menores a 2 huevos con 1.8 huevos, ¿no? Esto hablando en términos de promedio. En términos de promedio, el tamaño de nidada de todas las colonias fue de 2.5 huevos. Esto es prácticamente, lo cual coincide con el 2.5 encontrado por Zárate durante la temporada de 1990. Entonces, no encontramos prácticamente diferencias con respecto al tamaño de la nidada. En este sentido, los tamaños de nidada promedio de la gaviota de patas amarillas en el archipiélago Espíritu Santo e Isla Gaviota se encuentran dentro del intervalo propuesto para este género. Entonces, ¿de qué depende el tamaño de nidada? Se ha demostrado que para diferentes láridos la disponibilidad de alimento determina el tamaño de puesta. Sin embargo, Lack menciona que el tamaño de nidada de cada especie de ave está adaptado para poder corresponder al número más grande de pollos que los padres puedan alimentar en condiciones óptimas de disponibilidad de alimento. Como les mencioné, prácticamente las gaviotas ponen 3 huevos. Sin embargo, dado que en la naturaleza no hay una disponibilidad de alimento óptima, el tamaño de nidada se ajusta con la pérdida del pollo más débil o más pequeño, es decir, aumentando de esta forma la probabilidad de la sobrevivencia de restantes como mecanismo de reducción de nidada. Prácticamente, aunque ponga 3 pollos, los padres no son, 3 huevos, perdón, los padres no son capaces de alimentarlos de manera óptima. Por lo tanto, se ve una reducción de nidada de 3 huevos a 2.5, ¿no? Entonces, en términos promedio, la gaviota de patas amarillas sigue poniendo los mismos huevos que ponía hace 30 años. No ha habido un cambio diferencial en el tamaño de nidada. Con respecto al éxito reproductivo, el éxito de los volantones dentro de las nidadas del archipiélago Espíritu Santo, que son las 4 primeras barras, varió en proporción del 0.35 en Isla Gallo, con 16 parejas, pasando por Isla Ballena, con 29 parejas, con un 0.45, y Playa La Bonanza, con 0.67, hasta 0.78 en Isla Gallina, en la que se presentaron 6 parejas reproductivas. El valor más bajo en todo el estudio, al menos para el archipiélago, el valor más bajo para todo el estudio fue el de Isla Gaviota, con una proporción del 0.30%, 0.30, perdón. Comparado con otros láridos, Lali anida en colonias pequeñas, lo que ha sido relacionado con alta territorialidad y la necesidad de sus pollos de llegar a la playa en busca de agua para la termorregulación, como respuesta a las altas temperaturas del entorno. Como ya sabemos, las aguas del Golfo de California y sobre todo la temperatura ambiental dentro del Golfo de California son superiores a aquellas temperaturas del lado del Pacífico, ¿no? Son un poquito, es una zona más cálida. Por lo que Carmona y Zárate proponen que podría existir un efecto denso dependiente inversamente proporcional entre el éxito reproductivo y el tamaño de las colonias, donde las colonias de mayor tamaño podría observarse un menor éxito reproductivo, todo por lo que ya les comenté con respecto a la alta territorialidad y agresividad de las gaviotas. Entonces, con respecto a esto, los resultados del trabajo que aquí se presentan, se registra que las colonias con un mayor número de parejas reproductivas, el éxito fue menor, como en Isla Gaviota, y así como lo propone Zárate en 1995. Sin embargo, buscando un poquito más acerca de los trabajos con esta especie, en otro punto de la Bahía de La Paz, Lozano y colaboradores estudiaron
Lozano y colaboradores estudiaron las colonias de Larus Livens ubicadas en el sur de Isla San José en 1996, donde el éxito presenta un patrón directamente proporcional con respecto a los tamaños de la colonia, donde las colonias con una mayor cantidad de parejas reproductivas se registra un mayor éxito reproductivo. En las imágenes podemos ver en la línea de tendencia en la parte superior, que son los datos de mi muestreo o los datos de mi tesis de maestría, en lo cual vemos en la línea de los ejes X el número de nidos y el eje Y el éxito reproductivo. Entonces yo encontré que conforme aumenta el tamaño de las poblaciones, el éxito reproductivo disminuye por competición, agresividad y por el hecho de que los pollitos buscan el agua por termorregular y por ende cuando están atravesando el área de nidación pueden cruzarse con padres agresivos que prácticamente los atacan, ¿no? Y aquí vemos algunas imágenes de cómo quedan los pollitos después de los ataques. Sin embargo, como ya les mencioné, Lozano y colaboradores encuentran que en 1996 una relación completamente diferente. Prácticamente eje Y, número de nidos, perdón, eje X, número de nidos, eje Y, éxito reproductivo, encuentran que conforme más grande es el tamaño de la población, el éxito reproductivo es mayor. Entonces, esta diferencia que se muestra en el patrón reproductivo entre las colonias de Isla San José, estos datos son de Isla San José y estos del archipiélago Espíritu Santo, la diferencia entre estos datos puede estar relacionado a la ocurrencia de fenómenos a gran escala como el Niño, oscilación de sur, el cual puede determinar la disponibilidad de los recursos que afectan a la ecología vial y está asociado con cambios dramáticos en la distribución geográfica, tamaño de las poblaciones, sobrevivencia y éxito reproductivo de muchas de las aves marinas. Entonces, por lo tanto, se cree que durante un año niña, que la cantidad de alimento es relativamente más abundante, las gaviotas son capaces de aprovechar esta abundancia y prácticamente cambiar su estrategia reproductiva o los parámetros demográficos que están presentando, un mayor número de nidos puestos con un mayor número de éxitos reproductivos. Sin embargo, con años caracterizados por condiciones niñas, se puede determinar y se puede encontrar una relación similar a la que yo encontré con mis datos, ¿no? Entonces, con respecto a la fenología reproductiva y estructura de la colonia en Isla Gaviota, ya nos vamos a enfocar un poquito más a esta área de estudio. De manera general, las primeras oposiciones se llevan a cabo la segunda semana de marzo. Prácticamente aquí está el pico. Y para la primera semana de abril, la mayoría de los huevos ya están presentes. El pico de puesta de huevos se registra al menos para 2019, el 8 de abril, mientras que el último huevo puesto fue depositado el 10 de mayo. Las eclosiones comienzan a partir del 10 de abril y el pico de las eclosiones se registra entre el 7 y el 9 de mayo. Aquí tenemos el pico más sobresaliente, mientras que las últimas eclosiones se detectan a finales de mayo. Los primeros pollos considerados como exitosos, es decir, los que alcanzan a sobrevivir al menos 20 días de nacidos, se logran anillar el 10 de mayo, con un pico de abundancia a finales de mayo, el 20 de mayo aproximadamente, mientras que el último pollo exitoso se registra hasta el 7 de junio. Larus Livens presenta un adelanto de un mes en la temporada de puesta, eclosión y crianza, comparado directamente con la gaviota occidental, que comienza la puesta
en los últimos días de abril y los primeros de mayo, como la mayoría de las gaviotas que anidan en zonas más septentrionales, más norteñas, ¿no? Entonces, comparado con otras gaviotas, la gaviota de patas amarillas adelanta su temporada de puesta un mes aproximadamente. Esto se puede relacionar con la temperatura existente en el área de anidación de esta especie, que en verano alcanza valores de hasta 42 grados centígrados, de tal manera que si la temporada reproductiva de la gaviota de patas amarillas fuera sincrónica con lo de las especies más norteñas o que habitan en climas más templados, tendría que criar a los pollos durante la época más calurosa del año. Entonces, prácticamente es una adaptación evolutiva para evitar que los pollitos se mueran de calor en la temporada más cálida del año. Como les mencioné, en mi trabajo también hice mediciones biométricas de largo y ancho del huevo para poder encontrar, para ver si existían diferencias en el tamaño de huevos, ya fuese por orden de puesta. Ahora sí que dentro de los huevos de las nidadas de la colonia de Isla Gaviota, la mayoría de los huevos A midieron entre 87 y 96 milímetros cúbicos, con una mediana de 91 milímetros cúbicos. Los huevos B presentaban una mediana de 90 milímetros cúbicos. Por su parte, los huevos C se observó una mediana de 86 milímetros cúbicos, ¿no? Se sabe, en láridos el volumen de los huevos generalmente disminuye conforme al orden de ovoposición, siendo usual que el tercer huevo sea más pequeño, el pollo sea más pequeño y eclosione después de los primeros. Además, suele ser común también que el pollo crezca un poquito más lento que los hermanos. Esto coincide con lo encontrado en Isla Gaviota en 2019 por este estudio. Entonces, comparado con el trabajo realizado en 1990 por Zárate, quien encontró que el tamaño del huevo B tiene un mayor volumen que los huevos A y C, prácticamente en la que sugiere que las parejas invierten tanta energía en la construcción de más de un nido que en ocasiones el huevo, que ocasionan que comparado con mi trabajo, Zárate encontró que el huevo B era más grande que el primero y el último, ¿no? Esto lo proponen que es porque debido a que tienen que formar muchos nidos antes de la temporada reproductiva, esto puede ocasionar que la energía del primer huevo sea disminuida y esta sea la razón por la que el primero sea un poquito más pequeño. Sin embargo, yo no encontré tal diferencia. En mi trabajo se observa una disminución del tamaño que se considera relativamente normal dentro de las gaviotas y eso es algo bastante interesante, lo cual nos permite determinar que debemos seguir haciendo más estudios con respecto al tamaño por orden de puesta. Con respecto al tiempo de incubación por orden de puesta, con base la mayoría de los huevos A fueron incubados en 30 días, la mediana fue de 30 días. Los huevos B se registraron una mediana de 27 días de incubación, mientras que los huevos C se incubaron durante 26 días. Encontró una diferencia significativa en la cual se puede determinar que prácticamente los huevos A son incubados por un mayor tiempo comparado con los huevos B y C. Para la gaviota occidental, Schreiber y Coulter reportan respectivamente periodos de incubación de 26 y 28 días. Sin embargo, en este trabajo hay datos suficientes para poder afirmar que el tiempo invertido en la incubación de Lali o de Larus Livens es de 30 días.
este periodo de incubación es mayor con respecto a los establecidos para la gaviota occidental. Entonces, ahora sí, este es el primer trabajo fehaciente en el cual podemos determinar que la gaviota de patas amarillas tiene una incubación de 30 días específicas, al menos para el huevo A o para el primer huevo. Con respecto a la distribución espacial y el éxito reproductivo en Isla Gaviota, esta cambia según el sustrato de anidación. En Isla Gaviota los nidos se ubicaron paralelos a la costa, mientras que el ali anida en un área con características orográficas distintas en las que una parte de los nidos se encontraron en terreno rocoso con acantilados, que son la parte amarilla, mientras que otra parte de los nidos se ubicaron sobre una zona de playa, ¿no? En la mayoría de las colonias de gaviotas, la distribución de los nidos es centro-periférica, es decir, las gaviotas con una mayor experiencia reproductiva se ubican en el centro y las menos experimentadas se ubican alrededor de ellas. Esto con la finalidad de proteger mejor a la progenie de los depredadores. Siguiendo esta lógica, el éxito reproductivo no se vio afectado por el tipo de orografía ni por la distancia a la orilla en la que fueron ubicados los nidos. Prácticamente lo que hice, aunque durante el estudio no hubo depredación por otras especies, en el monitoreo de 2019 me fue posible observar que personas en kayak, snorkel o pescadores presentes en la zona, en las zonas de playa donde anida la gaviota de patas amarillas, también son usadas por estos individuos como zonas de descanso. En la región de las Grandes Islas se ha observado que el disturbio y depredación por humanos puede causar que las gaviotas cambien su forma de anidación de colonial a solitaria, disminuyendo su éxito reproductivo. En el caso de la gaviota de patas amarillas, la intrusión humana en las colonias puede disminuir el éxito reproductivo, pues obliga a los padres a dejar a sus huevos o pollos a merced de las altas temperaturas y agresiones de otros padres hacia sus pollos. Dado que en Isla Gaviota el nivel de disturbio podría ser superior en la zona de playa, donde descansan los kayakeros, los snorkelistas y donde también muchos de los pescadores hacen actividades, el nivel de disturbio podría ser superior en la zona de playa por visitantes. Por lo tanto, se esperaría ver un efecto negativo en el éxito reproductivo en comparación con la zona de los acantilados, ¿no? En mi trabajo, yo hice un análisis de 2 vías, en el cual les estoy mostrando en esta parte de aquí, que prácticamente no hay efecto significativo ni por la tipo de orografía, ya sea acantilado o playa, o por la distancia a la orilla, ¿no? Entonces, prácticamente lo que descubrí es, o al menos que este análisis me permite determinar que no hay un efecto significativo de disturbio sobre las gaviotas que anidan en Isla Gaviota. Sin embargo, el hecho de que no se haya encontrado diferencias significativas en el éxito reproductivo por el tipo de orografía o la distancia a la orilla podría indicar que el disturbio humano ha tenido un efecto uniforme en toda la colonia. Es decir, no es que no haya, sino que posiblemente sea igual tanto para las zonas de acantilado como para zonas de playa o para los nidos que se encuentran cerca de la orilla como los que se encuentran alejados de la orilla. Para complementar el objetivo general de este trabajo, se llevó a cabo un experimento con datos de recaptura de las aves marcadas a partir del año 2018, en el cual se incluyen también los individuos marcados en 2019 y observados hasta febrero de 2020. En nuestro experimento, nuestra población es abierta y los animales pueden morir entre ocasiones, pero no consideramos los nacimientos o las migraciones
porque en el modelo que usamos es solo para eventos posteriores a la liberación inicial. Este modelo se llama Cormack-Jolly-Sever. Las gaviotas de patas amarillas que anidan en el archipiélago Espíritu Santo y la Bahía de La Paz muestran una sobrevivencia aparente del 83% de la población. Valores ligeramente más altos han sido registrados para la gaviota plateada, Larus argentatus, con sobrevivencias del 87%, mientras que la gaviota sombría o Larus fuscus se han observado sobrevivencia aparente de hasta el 90%. En análisis más detallados en la gaviota cana o Larus canus pueden oscilar entre 85 y el 89%, dependiendo si hay años fríos o años cálidos, ¿no? Podemos ver que ahora sí que con respecto a la sobrevivencia aparente, el porcentaje que determiné el análisis de Cormack-Jolly-Sever de la gaveta de patas amarillas es muy similar al de otras especies. Y con respecto a la probabilidad de recaptura, podemos ver que a pesar de que la población está sobreviviendo, el 83% de la población marcada es la que está sobreviviendo, nosotros como observadores únicamente somos capaces de observar únicamente el 18% de los anillos o de los individuos marcados, ¿no? Dado que la estimación de la sobrevivencia aparente y la probabilidad de recaptura requieren un mayor esfuerzo en la búsqueda y observación de anillos, el cual se ve ligado a la participación ciudadana en proyectos de investigación científica de este tipo, es necesario motivar a la participación de la colaboración con la recolección de datos en una escala y resolución que sería imposible alcanzar con equipos pequeños de investigación. A lo que voy es que prácticamente existen dos razones por las cuales somos capaces de observar únicamente el 18% de las aves marcadas. Una es la dispersión de los individuos. Se sabe que las gaviotas, al menos la gaviota de patas amarillas, llega a su madurez sexual a partir del tercer año de vida. Los individuos que nosotros hemos marcado a partir de 2018 y 2019 y 2020 fueron individuos prácticamente que hasta ahora, en 2021, serían su primer año como adulto, al menos en 2018 sería su primer año como adultos reproductivos. Los juveniles de gaviotas, en particular de aves marinas, durante sus primeros años son mucho más dispersos debido a que no tienen la necesidad de regresar a las colonias de reproducción. ¿Por qué? Pues prácticamente porque no son maduras sexualmente, ¿no? Entonces, la razón por la que no somos capaces de observar una mayor cantidad de individuos anillados es debido a que la mayoría de los individuos que tenemos marcados actualmente son juveniles, por lo tanto no tienen nada que hacer en las colonias reproductivas. Entonces, es una de las posibles razones por la que la probabilidad de recaptura sea mucho menor que la probabilidad de sobrevivencia real, estimada con la frecuencia de observación. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de este trabajo? Bueno, determinamos que las colonias del archipiélago Espíritu Santo se mantienen relativamente similar a lo encontrado en 1990. Sin embargo, la colonia de Isla Gaviota es bien diferente a lo que encontramos hace 30 años, con 4 veces su población multiplicada, ¿no? La gaviota de patas amarillas podría mantener tres huevos, sin embargo, por el ambiente y termorregulación, reduce la nidada a 2.5 huevos por nido. Y podemos ver que el éxito reproductivo es mayor en el archipiélago de Espíritu Santo en comparado con lo que se observa en Isla Gaviota.
Con respecto a la fenología reproductiva, la oposición inicia en la segunda semana de marzo. Las eclosiones comienzan a observarse a partir de la cuarta semana de abril y la mayoría de los pollitos logran emprender sus primeros vuelos durante la segunda semana de junio. No se encontraron efectos significativos por el tipo de orografía o por la distancia a la orilla. Además, también podemos descubrir que el éxito de sobrevivencia es del 83% de la población. Sin embargo, la probabilidad de reobservación o de recaptura es únicamente de 13% de los individuos marcados. Este trabajo no es más que la punta del iceberg de lo que se puede hacer con este tipo de trabajos demográficos. Además, el uso de los anillos nos podría permitir determinar la edad de la primera reproducción, tasas de fidelidad al sitio, tasas de migración y emigración, la sobrevivencia real de parente, y conforme a estos parámetros podríamos determinar también la tendencia poblacional de la gaveta de patas amarillas. Actualmente tenemos el proyecto del Laboratorio de Aeroecología Marina. Tenemos una página en internet, en Facebook, en donde pueden ustedes ahora sí que echarnos la mano si logran ver algún individuo marcado. Ahí nos pueden mandar sus reportes, que también nos ha ayudado a hacer un poquito de difusión de la importancia de las aves en general y acercarlo un poquito a la avifauna local con los residentes de La Paz, ¿no? Pues finalmente no me queda más que invitarlos a todos ustedes a sumarse al proyecto como observadores ciudadanos. Y pues no solo estamos trabajando con gaviotas, sino que también estamos marcando pelícano pardo. Entonces, si llegan a ver algún pelícano o gaviota anillado, traten de leer el código a la distancia, lo cual es posible sin necesidad de tomar el ejemplar, y envíen sus reportes a la página de Facebook del Laboratorio de Aeroecología Marina o al correo de anillos@cisese.mx. Pues este es parte del equipo de trabajo que me estuvieron echando la mano durante todo mi temporada de muestreo, y pues son con los que actualmente colaboro, ¿no? No me queda más que agradecer. Espero no haberlos abrumado con tanta información. Si tienen preguntas, sugerencias, dudas, estoy a sus órdenes.